Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 44, versículos 18 al 21 y 23 al 29, y capítulo 45, versículos 1 al 5. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: «Con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y compremos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos de que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante él, ministro del faraón, si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio 2 hijos, uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor». Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?» Sus hermanos no podían contestarle por el miedo, porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, «Acérquense». Se acercaron y él continuó, «Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, y había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos los prodigios del Señor. El Evangelio viene de Mateos capítulo 10, versículos 7 al 15.
En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestras reflexiones de las lecturas de hoy y continuamos leyendo de la historia de José, que ahora se encuentra como administrador y hombre de confianza plena del faraón en Egipto. Y sus hermanos han venido a Egipto para comprar víveres. Y el comienzo de esta historia pues tiene un trasfondo que no se cubre entre la lectura de ayer y la de hoy. Por eso vale la pena compensar esta lectura con el trasfondo para poder apreciar lo que vamos a leer. Después de que los hermanos regresaron de la compra de víveres en Egipto, llegan a su padre y le dicen que no pueden regresar otra vez a comprar más a Egipto porque el administrador, que ellos no saben que es José, les ha dicho que tienen que regresar con el hermano menor, el hijo menor de Jacob. Y si no regresan, pues el hermano que dejaron encarcelado como fianza, pues no va a regresar tampoco. Y ahí es donde Jacob por palabras de Judá, el hermano mayor, les recuenta a Jacob, su padre, lo que tienen que hacer para poder regresar a Egipto y comprar más víveres, que tienen que llevar a su hermano menor. Y su padre le dice que su último hijo, el hijo más pequeño de Raquel, que si le pasa algo, pues lo matarán de dolor, puesto que ya el otro hermano de la misma madre, José, pues ha desaparecido. Y sus hijos, o sea, los hermanos de José, le dijeron, lo engañaron a Jacob que una fiera lo había matado cuando le regresaron la ropa de José empapada en sangre para confirmarles que lo que ellos le habían dicho a Jacob, que José había sido muerto por una fiera salvaje. Y todo esto sabemos que es una mentira que los hermanos de José habían tramado para cubrir lo que habían hecho con su hermano José. Pues todo esto, los hijos de Jacob le cuentan a él que si tienen que regresar a Egipto, tienen que llevarse al hermano menor con ellos. Y ahora han regresado con el hijo menor a Benjamín y José los recibe otra vez con gran entusiasmo y les da muchos víveres, pero José después les pone una trampa. Cuando están por regresarse otra vez, por segunda vez a Jacob, a José hace que le pongan en secreto una copa de oro en el saco de alimento que Benjamín lleva. Y después
José manda a sus siervos para que le descubran esa copa. Entonces ahí José forza a los hermanos a que Benjamín, el menor, el hermano menor, pues sea dejado en Egipto porque lo acusan de haber robado esa copa. Esa copa, nuevamente, José la puso en secreto como una trampa para que dejaran a su hermano Benjamín con él. Y es ahí donde empieza la lectura de hoy. Cuando Judá pasa al frente y habla con José y le explica el por qué Benjamín tiene que regresar con ellos, puesto que si no regresa, pues el gran dolor matará a su padre Jacob, ¿no? Y es ahí donde José ya no puede más mantener el secreto de su identidad y se hace descubrir que él es José, ¿no? Y es aquí donde empieza la lectura de hoy. Dice, en aquellos días se acercó Judá a José y le dijo, con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Aquí Judá está reconociendo la autoridad y poder de José como administrador del faraón. Tú, Señor, preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez, y este es Benjamín. Ahora, ¿por qué este hermano menor es importante para José? ¿Por qué insiste en que se lo traigan y por qué insiste ahora José en querer dejar a Benjamín junto o cerca de él en Egipto? Porque Benjamín y José son hijos de la misma madre, Raquel, y son los hijos de la vejez de Jacob, ¿no? Así que los otros hermanos son medios hermanos porque son hijos de diferentes madres, pero Benjamín y él son hermanos de la misma madre. Así que José tiene este interés muy personal por Benjamín porque son hermanos de la misma madre. Ahora parece que hasta este punto José aún no sabe que su padre Jacob vive, ¿no? Y es cuando se entera que su padre aún vive cuando José ya no puede más y se hace descubrir ante sus hermanos para demostrarles cuál es su verdadera identidad. Continúa la historia diciendo, como él es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Aquí Judá no está explicando los detalles de cómo murió, aunque nosotros lo sabemos porque leemos la historia completa, y también José, que los escucha, sabe el cómo supuestamente José muere, porque ellos fueron quienes lo entregaron como esclavo a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto como esclavo. Su padre lo ama tiernamente, dice. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráigamelo para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir, que fue lo que en la segunda venida hicieron los hermanos, se trajeron a Benjamín. Y ahora están por regresar a Jacob de la segunda venida a Egipto. Ahora continúa Judá hablando con José y le dice, cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y compremos víveres. Así que después de que regresaron la primera vez, pues esos víveres no fueron suficientes porque el hambre y la sequía aún continuaba. Así que tenían que regresar otra vez a Egipto una segunda vez. Y es cuando Judá le explica a su padre que no pueden regresar sin su hermano menor, Benjamín. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos de que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveremos porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Y ahora Judá, en la voz de su padre, dice, ya saben que mi mujer me dio 2 hijos, uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido. Esto fue lo que los hijos mayores le dijeron a Jacob de lo que le sucedió a José, lo cual fue una mentira que los hermanos mayores de José pues le contaron a
a su padre. Ahora se van a llevar también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor, ¿no? Y es aquí donde José se entera de que su padre aún vive y es cuando no puede continuar con este drama de ocultar su verdadera identidad. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Así que es una escena impresionante, muy emotiva, cuando José ya no puede más y por tercera vez rompe a llanto, tan fuertes que los siervos que están fuera de ese cuarto donde se encuentra José con sus hermanos se quedan sorprendidos por el llanto de José, que la noticia llega también al faraón. Podemos imaginar esta escena tan emotiva y también con gran dolor y alegría. Son una variedad de emociones encontradas en esta escena que nos describe el libro de Génesis. Y ahora viene José y finalmente se descubre ante sus hermanos y le dice, después les dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Así que José finalmente se entera de que su padre aún vive. Quizás José pensaba que ya también su padre había muerto. Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. Ahora tenemos la reacción de los hermanos, ¿no? Porque los hermanos pensaban que José había muerto y ahora se encuentran de que este administrador, el segundo hombre más poderoso del faraón, es quien los ha atendido, es quien está enfrente de ellos y que es su hermano a quien ellos habían vendido como esclavo y que pensaban ya que había muerto, ¿no? La gran sorpresa y el miedo paralizante que ahora sienten. Y continúa José, acérquense, ¿por qué? Porque hasta ahora los hermanos han estado hablando con José, el administrador del faraón, a cierta distancia, porque por ser extranjeros y por no ser personas de confianza, pues hablaban por medio de un intérprete y la distancia era grande, porque no podían acercarse a José, que representa tal autoridad del faraón. Y ahora José, pues ya con los intérpretes fuera, ya solamente él con sus hermanos, él acorta esa distancia, o sea, los hace que se acerque ya en una distancia familiar, lo cual es muy significante. Antes estaban separados por el espacio del no saber quién era José y también por la autoridad y respeto que José representaba, y ahora la cercanía los hace familia otra vez. Así que este pequeño detalle, acérquense, es muy significante. Se acercaron y él continuó. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios, ¿no? Así que aquí José les recuerda lo que les ha dicho, pero a la misma vez ya José no tiene el resentimiento, no tiene el odio. Ya José ha visto todo el drama de su vida, de lo que sus hermanos hicieron, como parte del plan de Dios para salvar a su propia familia al traerlo primero a Egipto y después darle esta posición importante dentro de la corte del faraón, ¿no? Y todo esto José lo ve por medio del lente del plan de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios a Jacob, por la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y también a Jacob, ¿no? Así que todo esto ahora ya está transformado dentro del plan de Dios. Y por eso José les dice, no teman, no se asusten, ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Aquí nuevamente recordamos
las palabras que José les había dicho a sus hermanos antes de que ellos lo vendieran como esclavo. José les había dicho que por medio de un sueño, que ellos se arrodillarían ante él y que lo reconocerían como superior. Y fue precisamente la interpretación de ese sueño que los hermanos pues tomaron con gran reproche, y fue lo que los llevó a tomar esa acción en contra de José cuando lo vendieron como esclavo. Y ahora pues se están cumpliendo las palabras que José les había dicho como predicción, como cierta profecía en esa interpretación del sueño que tuvo, ¿no? Así que José ya no está dominado por ningún rencor, odio por sus hermanos. Ya todo esto se ha disipado y todo lo que queda es el gozo de reconocer de que Dios escribe recto con líneas torcidas. Nuevamente vemos aquí la voluntad y el plan de Dios, ¿no? Que nuestros planes no van a interrumpir, no van a cambiar lo que Dios ha designado, ¿no? Y que por más que queramos rechazar o impedir lo que Dios va a hacer, porque es voluntad de Dios, pues a últimas no lo podemos hacer. Y a últimas los que nos planteamos en querer hacer esto en contra de Dios, pues seremos los que quedaremos fuera, ¿no? Así que nuevamente Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios a última hace reinar su justicia, hace reinar su voluntad, lo cual debe de ser algo que nos debe de recordar a nosotros que a pesar de las dificultades, tribulaciones de la vida, ante todo somos llamados a la confianza e intimidad con Dios, ¿no? Y que es por medio de esta relación de intimidad y confianza en donde las gracias de Dios, los milagros de Dios, el amor de Dios se lleva a cabo, ¿no? Y que en el fondo a lo que debemos poner los ojos y el corazón es en la relación con Dios, en la confianza con Dios, no simplemente en el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque es esa confianza, esa relación lo que hace posible todo de lo que Dios nos promete. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del segundo discurso que Jesús da a sus discípulos. Ahora Jesús se concentra en sus discípulos en este segundo discurso, el cual los está preparando para esta primera misión que Jesús mandará a sus discípulos con su autoridad y poder para hacer lo mismo que Él mismo está haciendo. Sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, proclamar que el reino de Dios ya está cerca. Precisamente lo mismo que Jesús ha venido haciendo hasta ahora. Y ahora, puesto que Jesús es solo un hombre, pues necesita de otros colaboradores para que la misión de Dios se lleve a cabo. Por eso Él se ha rodeado de este grupo de discípulos, que ahora se les da el nombre de apóstoles, para que también sean sus embajadores, sean la extensión de la misión que Jesús ha recibido de Dios Padre y que ahora Jesús comparte con ellos. Dice, en aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Este es el mensaje central del Evangelio de Jesús. El reino de Dios ya está cerca. Y por reino no hemos de pensar en algo físico, digamos un reinado. En realidad a lo que hace referencia este reinado de los cielos es al poder de Dios que se está manifestando en Jesús. Así que en vez de decir reinado de los cielos, reino de los cielos, hemos de decir el reinado de Dios, el reinado de los cielos. Y el evangelista Mateos pues evita utilizar la palabra Dios porque es un tabú en la mentalidad judía, no se puede mencionar el nombre de Dios, por eso en vez de decir reino de Dios, dice reino de los cielos. Pero reino de los cielos, reino de Dios, significa lo mismo, ¿no? Simplemente que Mateo, siendo un judío, pues refleja su sensibilidad judía, a diferencia del Evangelio de Marcos y de Lucas y Juan.
Así que el reino de los cielos, el reinado de los cielos es el tema principal de Jesús. Curen a los enfermos, sanen a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Todo esto son testimonio de la realidad del reinado de Dios entre nosotros. Así que no son las sanaciones, no son los milagros lo que es importante en lo que Jesús y sus discípulos están haciendo. Lo importante es el reinado de Dios, el poderío de Dios que se está haciendo real y concreto en la persona de Cristo. Y esto debe de ser el tema fundamental. No enfocarnos simplemente en los milagros, enfermedades. Son realidades muy humanas, reflejan necesidades muy humanas, pero son solamente el testimonio de la realidad de lo que Dios está llevando a cabo. Y después dice Jesús, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. O sea, que no anden cobrando, porque ya sabían de algunos evangelizadores o personas con ciertos dones, pues que los utilizaban para enriquecerse. Pues igualmente aquí los discípulos gratuitamente han recibido la autoridad y el poder, y que no lo utilicen para beneficiarse a sí mismos, ¿no? Ahora, si la gente quiere ser generoso con ellos es otra cosa, y aquí Jesús lo mencionará también. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Así que Jesús les decía que se confíen a la benevolencia de Dios, a la providencia de Dios, que aquel que los manda, Dios, en Jesucristo, les proveerá lo necesario. Y puesto que la generosidad, la hospitalidad de la gente les proveerá con lo que necesitan, ¿no? Así que los discípulos, como también nosotros hoy en día, somos llamados a confiarnos, a vivir bajo la providencia de Dios, a confiarnos de que aquel que nos llama, aquel que nos manda, también proveerá lo necesario para que su llamado sea fructífero, para que su misión en nosotros y por medio de nosotros sea fructífera. Así que una completa confianza en aquel que nos llama, en aquel que nos manda. Y esto es verdad en aquel entonces como es verdad también hoy en día. Y que tristemente que muchas veces nos andamos preocupando más por cosas, por posesiones, por lo que voy a necesitar, por lo que voy a buscar, que en vez de confiarnos en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha mandado, ¿no? Puesto que Él proveerá lo necesario para que lo que se nos da, lo que se nos manda, sea fructífero. Cuando entren en una ciudad, en un pueblo, pregunten por alguien respetable, hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa, y si en aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de la paz de ustedes no les aprovechará. Así que Jesús les da instrucciones explícitas de buscar a alguien que lo reciba, o sea, donde puedan recibir hospitalidad, lo cual es una acción sagrada aún hoy en día en el mundo del Medio Oriente. Tristemente nosotros hoy en día hemos perdido gran parte de este sentido de hospitalidad, y en gran parte lo hemos perdido por el miedo de cuidar nuestras posesiones. Cuando uno tiene mucho que proteger, entonces empieza a poner candados en las puertas, barras en las ventanas, ponemos bardas fuera de la casa para separarnos de los vecinos, para protegernos. Y en gran parte, pues esto es a causa de que queremos proteger lo nuestro, lo que tenemos, ¿no? Cuando uno tiene poco o no tiene nada, pues ¿qué le van a robar, no? Y con esto no quiero decir de que hemos de vivir sin nada, ¿no? A último, la pregunta que lo tenemos que hacer es la siguiente. Una pregunta muy importante es: lo que yo tengo, de lo que yo poseo, ¿soy yo dueño de estas cosas o mis posesiones son
mis señores. O sea, porque podemos ver muy, muy claro en nuestras vidas de que la mayoría de nosotros somos poseídos por nuestras posesiones. Somos prisioneros de nuestras posesiones porque vivimos con el gran temor de perder lo que tenemos, ¿no? Y en esto se queda al descubierto la gran y triste realidad de que a última nuestro Señor son las posesiones, por el gran miedo que tenemos de perder lo que poseemos, lo que tenemos. Y si a últimas terminamos siendo prisioneros, terminamos siendo poseídos por lo que tenemos, entonces, ¿qué tipo de vida es esta? ¿Dónde está nuestra última confianza? ¿Dónde está nuestra plena confianza en la vida a la cual somos llamados en Cristo? Digo esto como una propuesta, como una reflexión para meditar cómo vivimos en relación a lo que poseemos, cómo gastamos nuestras energías a veces en acumular, en proteger de otros lo que hemos acumulado. Y vivir con el miedo de perderlo, pues no sé hasta qué punto sea vida. A últimas, yo creo que una reflexión seria nos llevará a esta conclusión de que gastamos mucho más energías en ir adquiriendo posesiones, en ir protegiendo nuestras posesiones, que en servir al Dios de la vida, que en el servir al prójimo, que en el crear comunidad, hermandad, solidaridad, porque nos consume lo que hemos adquirido y en la necesidad de protegerlo, de crear la seguridad en torno a esto, pues a últimas nos roba gran parte de energía y de vida. Repito, si hacemos una meditación seria, llegaremos fácilmente a esta conclusión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir. Pero el punto fundamental tiene que ser de que si es que nuestras posesiones nos poseen a nosotros, o vivimos con la libertad de decir, alabado sea Dios, si las tengo o no las tengo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.